Franco Caruso Guerra, que ya está del otro lado. Él es investigación de historia familiar, búsqueda de documentos, te asesora en trámites también de ciudadanía, pero sobre todas las cosas... Es espectacular este momento que se va a venir. Es tremendo, y sobre todas las cosas es genealoguista, que tal vez muchos se preguntan, ¿qué hace un genealoguista? Arranquemos con esa pregunta, sí, Juan Manuel. Y tengo otra después, pero aún más tremenda, que es paleógrafo, que también muchos se preguntarán, ¿qué hace un paleógrafo? Esa sí que ya estoy afuera. Sí, todo esto se lo vamos a preguntar a quien ya está del otro lado, Franco Caruso Guerra. Gracias, Franco, por sumarte a otra galaxia, bienvenido. Aquí estamos Emilio Piñataro y Juano, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme, es un placer realmente. Por favor. Bueno, podemos arrancar por ahí, por esas dos que te decía recién. Si le tenemos que explicar a alguien qué es lo que hace un genealoguista, qué es lo que hace un paleógrafo, ¿cómo arrancamos? Bueno, un genealogista es una persona que investiga historia familiar, por supuesto. Uh-huh. La metodología siempre es buscando documentos oficiales, o sea, documentación expedida por instituciones uh-huh. que tenga cierto peso oficial, digamos. Claro. Con el análisis de los documentos, cruzando datos entre documentos distintos de varias partes de la familia, lo que se puede lograr es una interpretación de los documentos que pueden hablar, digamos, más allá de lo que figura en los papeles mismos, se puede interpretar una imagen un poco más completa. Claro. Si se tiene mucha evidencia, ¿no? Uh-huh. Mientras más evidencia hay, más relatos se pueden llegar a generar a partir de esos documentos. Claro, perfecto. Y la paleografía es una subdisciplina de la historia que lo que hace es estudiar las caligrafías antiguas. Es imprescindible conocer de paleografía para hacer genealogía, porque siempre vamos a estar trabajando con documentación muy antigua. Claro, sí. Sobre todo para los siglos XIX y XVIII, las caligrafías se ponen mucho más complejas porque usan, por ejemplo, un montón de abreviaturas, que si no conoces el significado de las abreviaturas te perdés un 90% del texto. Claro. O sea, disciplina fundamental, ya sea para lo que vos te dedicás, como para cualquier otro historiador que le guste, justamente. Bueno, irse para atrás, estar en documentos antiguos y demás, también es fundamental. Exactamente, sí, la verdad que la mayoría de los historiadores, al menos los que trabajan con archivo, uh-huh. con la documentación directa, sí, no, es imprescindible, no podés zafar de la paleografía. ¿Y cómo es, Franco, lo que recibís habitualmente? Porque, bueno, ahí leía, de hecho, en tu perfil de redes sociales, para ser más precisos, en Instagram, me imagino, sí, la típica cuando uno tiene que ir para atrás buscando tal vez, o empezando el camino hacia una ciudadanía, pongámosle la europea, vamos a más preciso, no sé, la italiana, donde uno por ahí tiene que recorrer para atrás y encontrar alguna partida, ¿no? O buscar la partida de la nona, del abuelo, del bisabuelo, lo que sea. Me imagino que tendrás de eso, pero también me imagino que debe haber muchos que les interesa y que quieren, por una cuestión solamente de conocer y de tener todo conformado, su árbol genealógico, pero solamente por gusto propio y para conocimiento propio y ya, sin ninguna ciudadanía de por medio. Sí, realmente esos son los casos más lindos, Claro. porque ya la familia tiene una necesidad más emocional que otra cosa, ¿viste? Uh-huh. Entonces, cuando hay una necesidad emocional de parte de los descendientes, cuando reciben la información que les consigo, es muchísimo más gratificante en un punto. Sí. Pero también hay de las dos cosas juntas. Hay mucha gente que me pide documentación para la ciudadanía, pero al mismo tiempo tiene la curiosidad también de conocer de dónde sale uno, ¿no? De dónde se viene. Sí. Y ahí me imagino en esta tarea casi de detective, por decirlo así, necesitas obviamente algún dato mínimo como para poder ir para atrás, después comenzar tu búsqueda, pero digo, me imagino que te juntás previamente con una familia, con una persona y arranca esos datitos mínimos que necesitas saber, que vos más o menos, no te voy a decir que me cuentes todo, pero más o menos cuáles son esos datos, esos tips como para arrancar una búsqueda, sobre todo que te tenés que ir a otros países o bucear en organismos. Bueno, ahora con internet y demás es todo muchísimo mejor, ¿no? Es mucho más rápido, pero tenés que irte a distintos organismos de
de búsquedas de esos países, de esas ciudades chiquitas en muchos casos. Claro, sí, hay que consultar por lo general una gran variedad de fuentes, una gran variedad de catálogos y archivos distintos. Uh-huh. Lo principal para comenzar es que tengan como mínimo los nombres completos de los antepasados que quieren investigar y como mínimo también la región geográfica o al menos aproximada, ¿viste? Claro, sí, de donde salen para saber en qué catálogos hay que ir a buscar los datos. Uh-huh. Claro. Depende, Franco, sí. perdóname que te interrumpa porque me quedó mucho esto de la idea de lo identitario, ¿no? A mí, yo que vengo de familia de italianos, siempre Cosenza, Calabria y esa figura, y uno empieza a fantasear cómo vivían mis ancestros, mis abuelos, el padre de mi abuelo, la historia de ellos mismos, y de alguna manera es como volver a encontrarse con la historia propia. O sea, es un recorrido y un camino, es un mapa hacia uno mismo. Me lleva mucho a pensar en eso que mueve mucho desde lo emocional. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Cada historia que se rescata es la historia de la conformación de la identidad de un grupo familiar o de un individuo que está vivo. En ese sentido es muy importante y por lo general la necesidad surge cuando hay un vacío de sentido. Hay mucha gente que no se interesa por la genealogía porque no han tenido un agujero de historia o porque han podido conocer a sus abuelos o sus bisabuelos, etc. Pero sí, la gente que consulta por lo general es gente que quiere conocer porque no tuvo esa información a lo largo de su vida y quiere conectarse con sus orígenes, justamente. Sí. Y ahí entramos también en, bueno, cosas que a veces pasan, que cuando uno va para atrás, por ahí encuentra que esa partida de nacimiento o esa información queda trunca porque, qué sé yo, en el momento en ese pueblito no había registro, o ha pasado, o he sabido de casos de conocidos que por ahí justo se ha incendiado ese lugar, partidas que no están en los registros y por ahí están en la iglesia del lugar, lo cual también cuesta o sea, cuesta un poco más llegar a ese papel, digamos, de esas historias, para todos los gustos, me imagino. Sí, hay un montón de casos así, sobre todo para España o cualquier lugar que haya tenido conflictos bélicos importantes, hay muchísimos registros que lamentablemente se han perdido. Por eso siempre cada caso familiar es distinto uno del otro. Porque hasta que no te pones a investigar cada familia, no sabes con qué te vas a encontrar en realidad. Uh-huh. También Claro. así surgen muchas veces sorpresas o historias que la familia desconocía por completo. Y eso también es muy lindo cuando generas esa sorpresa tan grande, ¿viste? Sí. Que se da por ahí que por familiares que no tenían y de repente apareció y ojo que también hay un tío perdido por allá, digamos, se empiezan a Sí, sumar al o árbol. familiares que desconocían o directamente eventos. Claro. Por ejemplo, hace poco pedí al archivo de Caserta, al archivo militar de Caserta, Uh-huh. pedí por un documento de servicio militar de un bisabuelo de un consultante, Sí. y en el acta figuraba que el bisabuelo había sido expulsado del ejército por haber asesinado a una persona. Fuerte. Una historia que la familia jamás había escuchado y que se había ocultado durante 120 años. Claro. Y que un pedacito, un párrafo, un simple párrafo en un papel, de repente te puede abrir todo un mundo nuevo de historias. Claro, mirá vos. Claro, es muy apasionante, sobre todo cuando la historia en sí, bueno, al que le gusta, uno por ahí dirá, a mí me aburre, pero digo, la historia en sí para mí es apasionante ir para atrás. Y ni que hablar cuando uno empieza a bucear, porque también es parte de abrir medio una caja de Pandora que no sabés un poco lo que te vas a encontrar, porque cuando empezás a bucear, ¿viste? Ahí es como, sí, vos más o menos las tenés, sí, sé que mis abuelos vinieron de esta parte, de cual otro, digo, más o menos la historia la tenés, pero en base también a lo que te han contado por ahí tus viejos y demás, y cuando uno empieza a ir para atrás, por ahí hay cosas que se empiezan a distorsionar, cosas que te contaron que no eran tan así, o sea, me imagino esa caja cuando se para, después es imposible detenerla. Sí, completamente. Y eso, hay dos cosas que son imprescindibles. Por un lado, tener en cuenta el relato oral familiar. Uh-huh. Cuando uno cuenta con las historias que se hablan de generación en generación, por lo general se agrega una dimensión que es mucho más rica también, porque muchas veces los documentos son bastante fríos o bastante someros con la información, y cuando le agregas el relato, hay otra dimensión que se le agrega al documento.
Claro. Lo ideal siempre es cruzar informaciones de fuentes diversas para generar una imagen más completa. Claro. Y también lo más rico de todo me parece que es insertar a los personajes, a las personas de los documentos en su contexto histórico-social. Claro. Porque de esa forma podés entender mucho mejor las motivaciones de las personas. Sí, me imagino. ¿Qué es la historia por ahí más loca que has averiguado, o cuando empezaste a buscar, llegaste a algo que dijiste, nada, no puede ser esto que te ha pasado en este tiempo de búsqueda? Sin dar nombres propios, por supuesto, para mantener la intimidad de esas familias, pero digo, te encontraste con así como me contabas esta recién, de que había asesinado a alguien, el tatarabuelo o el bisabuelo. ¿Qué fue lo más loco que te encontraste? Y ahora se me viene a la cabeza el caso de un muchacho que quería averiguar la historia de sus bisabuelos, que eran salteños. Sí. Y comenzamos a ir cada vez más atrás en el tiempo, más atrás, hasta llegar al siglo XVIII, finales del 1700, 1780, 90. Y resulta que los antepasados directos habían sido catalogados en los documentos como indios tributarios o indios de encomienda. Mirá. ¿Qué significa esto? Que sus antepasados habían sido de pueblos originarios reducidos en comunidades. Bueno, la encomienda era una institución española que se dedicaba a extraer las riquezas producidas por los originarios. Claro. Y más loco todavía, encontré que esa encomienda en particular en la que estaban sus antepasados había sido formada con sobrevivientes de las guerras diaguitas de los valles calchaquíes de Salta. Sí. ¿Esto qué significa? Que esta persona tenía antepasados guerreros directamente, porque habían sido pueblos, encomiendas formadas con los indios rebeldes, como se llamaban en esa época. Claro. Y después, por otro lado, esta misma persona, este mismo cliente, por otra rama, tenía antepasados conquistadores. Mirá vos cómo se juntaban las dos. Claro, capitanes del ejército, escribanos, de todo. Y fue muy interesante porque le dije que tenía condensada en su sangre la historia de las Américas, básicamente. Sí, básicamente. Y calculo que deben valentonar a varios después conocerse su historia. Más allá, digo, que la sigan teniendo, digamos, corre por adentro, es parte de su historia. Por ahí es muy distinto a cómo se siente esa persona, pero a muchos saber que han tenido un tipo que luchó, un tipo que ha peleado, en este caso, ¿no? Como de pueblos originarios, que ha peleado contra los conquistadores. Por ahí, por ahí le terminaste de cargar y decís, viste, yo sabía que en mi sangre corría eso y lo envalentonaste sin querer. Sí, sobre todo en casos como estos, hay mucho orgullo después que se siente en la familia al conocer estos orígenes. Y hay un freno para ir hacia atrás. Bueno, imagino que cada vez se va complicando más, pero digo, en líneas generales, uno llega hasta, no sé, tatarabuelo, o se puede hasta que se consiga información, uno le puede dar. Y depende de cada rama, en realidad. Hay ramas, por ejemplo, con mi propio árbol genealógico, que llegué hasta el siglo XIX, 1800, pero hay otras ramas en las que pude llegar hasta el siglo XVII, el 1600. Claro. Y inclusive si sumás el origen etimológico de los apellidos, podés llegar a rastrear historias de hasta hace 1000 años o hace 1500 años. Sí. Pero así de forma bien exacta, de generación tras generación, por lo general es más factible llegar hasta el 1600, 1500, que es la época en que ya los registros empiezan a ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí, más fácil de buscarlo. Dejan de tener tanta información claro. Y ya si te vas más atrás, directamente no hay registros, claro. O ya son más dudosos, digamos. Sí. Pero sí, hasta el 1500 es factible. Perfecto. Se me ocurrió recién, no sé si viste es una especie de documental, no especie, es documental que hizo René, el cantante de Calle 13, ADN, no sé si lo tenés, si lo viste. Me parece que no. Si no lo hiciste, te recomiendo que lo hagas, porque en una de esas búsquedas que él propone en ese documental, no todo llevado por supuesto al lado de la música, pero lo que termina haciendo es un estudio, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero ya es un estudio incluso de sangre, donde empezás a recorrer un poco de ADN, pero llegando a la conclusión de que muchos en nuestra sangre tenemos
cuestiones africanas, cuestiones de mongoles, cuestiones digamos, ya se mete, ¿no? en una historia pasada, pero Claro. es interesante desde ese punto y vos, obviamente, a lo que te dedicas, creo que te va a interesar. Si lo buscas así como Residente, ADN o algo por el estilo, te va a aparecer. Buenísimo, lo voy a buscar, gracias por el No, dato. por Es favor. muy interesante el estudio genético porque al fin y al cabo muestra que estamos todos absolutamente mezclados y que todos venimos de lo mismo, en Exacto. realidad. Es un poco la Todos tenemos idea. sangre africana, judía, árabe, china. ¿Sí? Mientras más atrás te remontes, más mezcla vas a encontrar. Sí, es un poco este documental, digo, el mensaje que da es más o menos ese, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá, o sea, por ahí puede haber distintas disputas, terrenos, pelea, pero venimos todos más o menos del mismo lugar, digamos, es un poco el mensaje final. Estamos hablando con Franco Caruso Guerra, él es genealogista, él es paleógrafo también, ya explicó qué son esas dos ramas. No los vamos a explicar otra vez, así que cualquier cosa después se van a ir más dentro de unos días y se la van a escuchar esta nota si alguno entró recién. Franco, gracias por este contacto, gracias por sumarte acá a Otra Galaxia. No sé ahora en qué estudio estás. ¿Estás en alguno en estos momentos? ¿Con algún caso en particular, Sí, me preguntás? sí. Sí, bueno, mira, justo ahora estoy con un caso fuertísimo de una consultante que quería averiguar sobre su abuela. Uh-huh. Resulta que su abuela en la década de 1960 asesinó a un hombre, a su pareja, para ser más exactos. Era una No. relación terriblemente violenta en la que la abuela estaba subyugada por este hombre que era Sí. suboficial del ejército. Y a pesar de las pocas probabilidades que teníamos de encontrar documentación, porque por lo general los archivos penales son destruidos después de unos 10 o 15 años, a pesar de esto pude encontrar, gracias a la colaboración de un trabajador de un archivo de un juzgado de Azul, Sí. pude conseguir un resumen del expediente en el que estaba toda la declaración de la abuela, Mirá vos. y es verdaderamente estremecedora, Qué porque está bárbaro. con lujo de detalles, la cantidad de disparos que efectuó, en dónde le pegó en el cuerpo al otro hombre, bajo qué circunstancias se había dado toda la relación. Ella estaba amenazada directamente por el suboficial, no tenía escapatoria, digamos. Claro. La única escapatoria que se le ocurrió Era fue esa. comprar un arma y asesinarlo. Y a raíz de esto, bueno, la justicia no tuvo mucho en cuenta toda la situación de violencia que estaba viviendo la Sí, señora. me imagino, por la época. Claro, fue en 1964 y fue condenada a 12 años de cárcel, y ella tenía 22 años cuando fue el asesinato. Así que sí, a veces se remueven cosas Mirá muy, vos. muy pesadas. Bueno, ahí es donde antes yo te decía, en este trabajo de detective que haces, pero bueno, en casos puntuales y en este que acabas de contar, es como bien de detective, si se quiere. Incluso el caso mismo que rodea todo esto tiene que ver un poco con lo policial, lo policíaco, lo detectivesco, si se me permite la expresión. Digamos, hay mucho de eso. Sí, sí, es muy lindo realmente. Tiene muchas cosas de detectivesco, sobre todo cuando tenés que ir como armando rompecabezas a partir de las informaciones fragmentarias que tenés por cada documento. Suelen ser tan acotados en la información, los papeles, que vos tenés que ir sumando detalles mínimos, papel a papel, Sí. para poder ir juntando más papeles, más información, y así armar de a poquito una imagen un poco más compleja. Claro. Te vas haciendo. Pero sí, eso es muy lindo. En esta imagen medio de película, de serie que uno puede tener, tenés tipo pizarrón donde vas poniendo fotos, vas atando con hilos, con fibrones y te vas haciendo vos mismo, como en tu casa o en el lugar donde labures, vas haciendo un poco la historia de ese caso puntual. Mira, eso pasa más en mi cabeza en realidad. Ok. Después me voy haciendo anotaciones en blogs y en papel, tal vez, para no perder ciertas conexiones o ciertas ideas, pero la mayoría en realidad termina quedando en mi cabeza hasta que lo puedo plasmar en un texto. Claro. Cuando vayan a la página de indagaciones van a ver que hay muchas publicaciones hechas Uh-huh. en las que
en las que se arma un texto para contar la historia a partir de la documentación que se encuentra, Claro. con las interpretaciones, con las abstracciones que se pueden generar. Eso es lo que vos terminás entregando al que te va a contactar, a tu cliente, digamos, vos le terminás entregando como este informe, acompañado por ahí de Claro. documentación que fuiste encontrando, pero eso es lo que vos entregás. Exactamente. Además de entregar toda la documentación, yo lo que hago es escribir un texto o armar un gráfico genealógico también para guiar a las personas en la lectura de esos documentos, que hay datos que muchas veces no son tan sencillos de interpretar o de deducir. Entonces, es necesario para que puedan entender mejor qué es lo que les estoy enviando. Claro. Sí. Muy, muy apasionante. Gracias por este contacto, te lo digo nuevamente. Lo que pasa es que después me engolosiné con otras preguntas, porque da el tema. Así que ahora sí, gracias, Franco, por tu tiempo y por haberte sumado No, por acá favor, gracias a ustedes por invitarme, un placer. a otra galaxia. Que estés bien y bueno, que sigas buceando la historia de la gente, Franco. Y encima te pagan. Bueno. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero seguir en eso un buen tiempo más. Un abrazo grande, que estés bien. Igualmente para todos. Suerte. Franco Caruso Guerra era la persona que estaban escuchando.